Pues bienvenidos a esta nuestra última sesión. Este es nuestro octavo espacio abierto del aprendizaje. Y bueno, pues será nada más para concluir, para cerrar algunas situaciones, dudas que pudieran ustedes tener en cuanto al proyecto integrador, recomendaciones finales también, que como ustedes ya llevan 18 módulos de experiencia, seguramente ustedes ya dominan. Pero bueno, vamos a... Yo creo que comenzamos con las recomendaciones. Recuerden ustedes que como terminamos módulo, tienen que revisar que no les falte nada, revisen su avance en la barra la barra de avances precisamente, que no dejen por ahí alguna actividad integradora, alguna participación en el foro aprendiendo, revisen que los cuestionarios se hayan resuelto, las evaluaciones que les piden justamente en esta cuarta semana, que no se los hayan olvidado. Tienen que resolver también la parte de las evaluaciones, tienen que evaluar a su servidor y algunos aspectos generales de la plataforma. Es importante, si algo de estos les falta, no van a poder continuar al siguiente módulo. Pero bueno, ustedes ya lo dominan. Es importante también en cuanto al foro aprendiendo, recuerden que ese sí se evalúa. Las preguntas no se deben de responder en una sola aportación ni tampoco en un solo día. Por ahí le hice esas observaciones a varios de ustedes. Revisa y si es tu caso, pues realiza otras aportaciones. Tienes hoy viernes, mañana sábado y todavía el domingo. Lo que se sugiere es que hagas aportaciones, por lo menos, si no diarias, pues sí, por lo menos 4 o 5 ocasiones en los 7 días que tiene la semana. No respondas todas de un jalón, velas dosificando. Tienes que retroalimentar a alguno de tus compañeros. ¿Qué es una retroalimentación? Una aportación, un comentario acerca de su respuesta. Y si alguien a ti te replica, continúa esa interacción. Recuerda que la netiqueta, que es precisamente el buen comportamiento en entornos virtuales, consiste en eso, no utilizar un lenguaje agresivo, no utilizar groserías, ser muy empático, siempre manejarse con cordialidad. Esta parte es importante y también se evalúa. Por último, la calificación extra que se otorga por acompañarme en los espacios abiertos del aprendizaje y haber participado en ellos, solamente se los llevan sus compañeras Ana y Sandy, porque son las que cumplieron con el requisito. ¿Vale? Los demás, pues, por ahí hubieron algunos que entraban, salían o de a tiro no entraban. Entonces, pues, lo siento. Eso lo comenté desde la primera sesión. Y bueno. Vamos a comenzar, vamos a echarle ganitas para terminar a tiempo. Lo primero que voy a hacer es continuar con la presentación donde nos quedamos la, la vez anterior. Nos quedamos en la diapositiva número 13. Estábamos viendo precisamente la parte de las integrales inmediatas. Estábamos analizándolas. A ver, permítanme tantito. Ahí está ya. Es que si no, no puedo ver con tantas herramientas en la pantalla. La integral de tipo inmediata, también relacionada como una compuesta, veíamos que son de suma, resta, multiplicación y en este caso son de cociente, es decir, expresadas con un numerador y un denominador. Y como al ser inmediatas son de tabla, entonces inmediatamente nos vamos que un inverso multiplicativo de cualquier expresión algebraica cuadrada por su diferencial siempre va a ser un arco tangente más su constante de integración. Tenemos la del tipo general, que es esta, se encuentra en las tablas, f' de x sobre 1 más f de x al cuadrado de dx. Y por tabla tenemos que es arcotangente de x más su constante de integración. El ejemplo, 1 sobre 1 más 2x al cuadrado de dx, pues la fórmula me dice que yo tengo que expresarlo en función de su razón cuadrática. Y la razón cuadrática, pues definitivo, es como marca la,
la tabla y tengo un medio. Ese un medio lo saco como constante y si yo le agrego un símbolo, le agrego una operación, un número, lo que sea de un lado, lo tengo que hacer del otro lado, siempre manteniendo el equilibrio. Recordemos que toda función se desprende de una ecuación algebraica. Y como su nombre lo dice, una ecuación es mantener en equilibrio el orden compuesto de cada uno de sus elementos, factores o elementos de suma, resta, lo que sea, de forma aritmética. Así que le vamos a sacar una raíz al numerador y al denominador para mantener ese equilibrio que acabo de mencionar. Y entonces ese un medio representado en raíz me lo llevo al resultado, arco tangente, y conservo ese denominador ya que se cancelaron los elementos simultáneos en la parte del numerador y el denominador. Esto es un juego algebraico nada más, ni siquiera es una integral como tal, es álgebra. Dice, la integración por partes. Si f y g son dos funciones derivables, entonces, al ser derivadas continuas, tenemos que la integral de f de x por la g' de x, que ahí es donde está la derivada, de dx, se deberá de expresar como la función de f de x y la de g de x, pero ya sin el apóstrofe, es decir, ya con un paso atrás, ya integrados. Lo saco de la integración y fíjense bien, con el signo negativo. Y solamente me queda dentro la g de x y f' de x de dx, que es la expresión de la integración. Todavía no se realiza la integración como tal. Esta es una integración por partes. A lo mejor está complicada en su algoritmo, en su fórmula, pero es sencillo si tú lo analizas como su nombre lo dice, por partes. Tienes una f de x y tienes un elemento expresado como primera derivada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sacar ambos elementos, uno tal cual, el que está sin derivar, y el que está derivado, lo saco, pero sin la derivada. Y todo eso menos, ahora sí, el elemento compuesto completo sujeto a integración. Es muy frecuente expresar esta fórmula con la siguiente notación abreviada. Esto yo ya lo había explicado anteriormente. Normalmente se le llama cambio de variable. La integración por partes normalmente se da con un cambio de variable, donde el primer término se convierte en u sin derivar y después viene el segundo término de v, que es el segundo término pero derivado. Es más sencillo identificar quién es u y quién es dv. Por ahí lo vimos en un video también, ¿sale? Que se los recomiendo. Revisen la clase de la semana pasada. Es muy importante. Bien, consejos. Llamar g' a una función de la que sea más cómodo obtener solo su g, sin la prima. Quiere decir un paso atrás en una antiderivación. ¿Sale? Una antiderivada es una integral. Número 2. Si es cómodo obtener a g, entonces sea este cualquiera de la selección que hagamos para g'. Por lo tanto, llamar a g' a aquella que siempre y cuando sea integrable, como f' de g, siempre y cuando sea cómodo para ti. Y si te causa confusión, utiliza más fácil el cambio de variable, que es la u y la dv, que es igual a u por v menos la integral de v por la derivada de u. ¿Ok? Eso es solamente un consejo. Bien, en cuanto a la integración por partes, veamos estos ejemplos donde se utiliza precisamente el cambio de variable. Tenemos que la integral de x cuadrada que multiplica a e a la x de dx va a ser igual a x cuadrada por e a la x. Como constantes, lo saco de la integral, le pongo el signo menos, que es por fórmula, y sabemos que la integral de e a la x sigue siendo e a la x. Solamente vamos a derivar el segundo elemento que tenemos x cuadrada. Derivado me queda 2x. Obviamente expresamos el diferencial de x que es de x. Esto va a ser igual a x al cuadrado
porque regresamos otra vez al paso anterior, por e a la x, que ese se mantiene igual. Ahora ese 2 lo sacamos fuera de la integración como una constante, me queda menos 2 y dentro nada más dejamos la pura variable x que acompaña a e a la x con respecto a su diferencial de x. Identificamos quién es u y quién es db. Obviamente se observa que u es la x cuadrada y el du es el componente por el cual va acompañado, que es 2x de dx. Lo identifico porque tiene el componente de x. Ahora, observo quién es el acompañante. El acompañante de b, pues es el logaritmo neperiano e a la x, que multiplica a dx. ¿Sale? Por último, identificamos la v, que es e a la x. Ya que los tengo identificados, entonces es momento de simplemente sustituir. Y tengo que es x al cuadrada por ser la u, e a la x por ser la dv, menos 2 que multiplica a x, e a la x, fuera del integrando y me queda adentro e a la x, que es mi v, que multiplica a todo mi componente, que es x cuadrada menos 2x más 2, ¿ok? Que es el trinomio cuadrado perfecto en este caso, más el coeficiente de integración. Y se puede aplicar prácticamente para cualquier ejercicio. Cualquiera, mientras yo vea componentes agregados en multiplicación, en suma o resta, es más común el de producto, el de multiplicación. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, que es una integral trigonométrica y es de producto, porque es una integral trigonométrica senoidal y está en función o está en la otra parte como un logaritmo natural de x. Ahí tenemos el u y el du b. Lo mismo, identificamos quién es quién y después simplemente, después de la identificación, es simple sustitución, ¿sale? Y por último es cuando se aplica la integral, pero ya cuando tengo los términos acomodados, de tal manera que al final el seno que multiplica el logaritmo de x por su de x, que es un medio de x, por el seno del logaritmo natural de x menos el coseno del logaritmo natural de x más su constante de integración. Bueno, veamos la integración por sustitución, o lo que yo les decía, también llamado cambio de variable, donde f mayúscula es la primitiva de f minúscula, que es mi función, un paso adelante, normalmente expresada como derivación. Y g es derivable, siempre y cuando se tenga el elemento, ya sea la f como primitiva o la g como función anterior. Este elemento lo tengo que tener derivable para que yo me pueda ir un paso atrás. De lo contrario, pues no se podría. Si ya es una función finita, pues no aplicaría. ¿Estamos? Entonces, tengo la f' de mi g de x y tengo un segundo elemento, que es lo que hace la segunda parte, como g' de x. Por lo tanto, tengo el componente que cumple f g de x y el segundo componente g' de x. Por lo tanto, la notación de integral se debe de escribir de esa manera, ¿no? La integral de f de x que multiplica a g' de x de dx, donde el resultado será mi función primitiva f de g de x más la constante de integración. Observemos que si escribimos u, representa el primer elemento g de x, por lo tanto mi du pues será la derivada de esa g de x, g' de x, pero ya con el componente diferencial que es el dx. Y con esta sustitución entonces la tendríamos más sencilla, que es la integral de f de u por du. Esto será igual a mi función primitiva u más su constante de integración. Como que sí ayuda, se alcanza a percibir más ordenada. Espero que ustedes también lo puedan observar. Bueno, para calcular una integral por cambio de variable, necesitamos buscar una transformación. ¿A qué elemento le voy a asignar qué? ¿Cuál va a ser mi u? ¿Cuál va a ser mi du? ¿Cuál va a ser mi v? ¿Cuál va a ser mi dv? Por lo tanto, necesitamos primero haber reducido algebraicamente los elementos. Asesor, se escucha un poco más bajito, no lo oigo muy bien.
Ah, ok. Muchas gracias. No, no sé por qué se supone que ahorita tengo buena latencia de internet, pero voy a tratar de poner atención. Ahora no me llegó mensaje de mi latencia. A ver si puedes revisar tú tu latencia. Bien. Ah, ok. Sí, gracias. Órale. Hola, César. Yo sí la escucho bien. Ah, muchas gracias, Andy. Gracias. Entonces, por ahí ha de ser la conexión de Ana. Entonces es mío. Sí, Sí, no te gracias. preocupes. Para nada. Vamos a continuar. Para calcular una integral por cambio de variable, como ya lo dije, el truco simplemente, si así se le puede llamar, es la identificación. ¿Quién es U y quién es dv? Revisa por ahí los videos de la semana pasada. Compartí un video, creo que era el del profe Alex, de cambio de variable. Y si no, búscalo en YouTube. Está súper fácil. Segundo consejo, cuando se realiza el cambio de variable, debes de transformar también la diferencial. Si observaste, tiene que llevar su diferencial, tanto U como V. Son dos diferenciales, pero que se utilizan en momentos diferentes. ¿Sale? Ahí tenemos la du, que corresponde a la primera derivada de g de x con respecto a dx. Ahí están las dos. Una es du, que es el cambio de variable, y el otro es simplemente su diferencial. Después de calcular la integral inmediata, debe de deshacerse este cambio. No lo puedes llevar porque tú no puedes presentar tu resultado ni con U ni con du, menos con v y su dv. Tienes que deshacer el cambio, nada más te ayuda para el cambio algebraico. Tú debes de regresar a tu función. En este caso, el ejemplo fue con g de x, para que tú puedas llegar al resultado final. Todo esto se expresa aquí. Este es como el resumen, ¿sale? Te recomiendo que pongas atención aquí. Esta parte que tengo expresado como esquema trata de identificar precisamente en qué momento utilizas qué. El cambio está en el de color rojo. Observa, con el dx, que es x por du, y el otro que está en color azul, que es la u con su diferencial de x. Al combinarlos ambos, tenemos el cambio de variable. Pero cuando yo resuelvo, tengo que deshacer ese cambio, ¿sale? Ya no pongo la u, ya regreso a lo que yo tenía, en este caso, un logaritmo natural de x. ¿Sale? Hay que regresarlo a su, a su, a su variable o a su incógnita original. O también pudiera ser en cuanto a la función, porque puede ser trigonométrica o logarítmica, como es el caso, un logaritmo natural. Bueno, en cuanto a la integración por sustitución, tenemos estos ejemplos. La integral de x cúbica que multiplica a la raíz cuadrada de x cuarta más 2x. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Primero, trabajar con ese radical que me obliga a sacar un cuarto. Y adentro me queda el 4x y me queda cúbico, ¿sale? Porque realicé la derivada. Y me queda dentro del radical la x cuarta más 2x, tal cual. Sigo reduciendo, me queda un cuarto y aquí yo ya identifico quién es mi u, 4x a la cuarta más 2, pero ese 4 lo saqué, así que nada más me queda la x cuarta más 2, nada más lo que estaba en el radical. Ya tengo mi u. Ahora, ¿cómo sería mi diferencial de u? Pues haciendo la derivada de x cuarta, que me da 4x cúbica. Y el más 2 se va, por ser una constante en mi derivada, se cancela. Ya tengo mi u y mi du. Ahora voy a seguir avanzando, pero tengo que deshacer el cambio. ¿Sale? Nada más me sirve para la operación algebraica, donde yo tengo un cuarto de la integral de u de du, que es igual a un cuarto de u a la un medio por tener el radical. Y esto sobre un medio más uno, porque es de la primera propiedad de la integración. Todo esto agrupándolo, ya le quito el un medio como exponente y regreso el radical. Y entonces me queda el un cuarto que yo tenía afuera y solamente me queda la x cuarta
más 2 y todo elevado al cubo. Regresé precisamente con lo que significaba o con lo que representaba mi u. ¿Sale? Es decir, los cambios de variable solamente son útiles para el proceso de expresión algebraico o algebraica, nada más. Una vez que yo ya lo simplifiqué, entonces tengo que regresarlo a sus variables originales. Espero que me haya sabido explicar. Si tienen alguna duda, pues por favor, interrúmpanme. Tenemos también la parte de la integración de cocientes, pero con polinomios. Cuando son por polinomios, se expresan como p de x sobre q de x de su misma diferencial, donde p de x y q de x son los polinomios. ¿Sale? Y aquí también yo puedo abreviarlos. ¿Sale? En este caso, mi numerador lo puedo representar como m, mi denominador como n. Y una condición es que m tiene que ser mayor o igual a n para que mi cociente sea positivo. Si fuera al revés, sería negativo y tendríamos una incongruencia matemática. ¿Sale? Como m, el numerador, siempre tiene que ser mayor o igual que n, es posible que la división entera entre en p de x y q de x. Claro, inclusive se puede hacer un entero, en el caso de que fuera igual, ¿verdad? Y si fuera menor, estaríamos en una contradicción aritmética, pero por eso nos explica aquí la condición. Cuando p de x es igual a c de x por q de x más cualquier número real, el que sea de x, entonces yo podría agrupar que mi p de x obviamente es mayor que q de x al tener dos elementos, el de c y el de r. Entonces cumple con este requisito, donde c de x se le agrega a r de x sobre q de x, porque sabemos que son mayores a p de x. ¿Sale? Aquí se demuestra. Es una demostración nada más. Por lo tanto, p de x sobre q de x de dx, entonces se entiende que es la integral de c de x, que es un elemento entre ellos, pero mayor que q, más r de x sobre q de x de dx. Aquí es donde la primera integral es inmediata y la segunda corresponde al del caso 2. ¿Sale? La primera es inmediata, es por tabla, pero la segunda corresponde a un procedimiento algebraico. Siguiente caso, donde m es menor a n, lo que les decía. Aquí la integral, para que se pueda resolver, se tiene que descomponer, pero en fracciones simples. ¿Sale? Si yo tengo una compuesta, la tengo que desbaratar. Si tengo una mixta, la tengo que regresar a su primera propiedad. ¿Sale? Para que no me quede compuesta, es decir, en función de enteros. Entonces, pretendemos obtener p de x sobre q de x de dx, donde p de x y q de x son polinomios, tales que entramos en las condiciones de m con respecto a n. Una forma de hacerlo es por factorización del polinomio. En su proyecto integrador, tú tienes la opción de hacer este procedimiento por factorización de polinomio. Y si se te complica la factorización, bueno, siempre la opción es usar la chicharronera, ¿verdad? Y de hecho yo te la recomiendo. La fórmula general, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4a por c y todo sobre 2a. Esa es la fórmula general, que los que estudiamos en el Politécnico le llamamos chicharronera. Supongamos que es posible factorizar el polinomio q de x. Entonces, a esto equivale, pues, resolver la ecuación cuando el denominador es igual a cero. Y si este denominador, que es q de x, es igual a cero, entonces nos regresamos a una solución real. ¿Por qué? Porque es una indeterminación. Cualquier número sobre cero es una indeterminación, aunque el numerador pudiéramos tomarlo como un valor real. Por eso se le llama solución real sencilla, pero también pudiéramos tener alguna solución real múltiple. ¿Sale? ¿Cuándo es múltiple? Cuando está sujeto todavía a
a una operación de simplificación. También tenemos soluciones complejas, sencillas. Esta es cuando tenemos una o dos soluciones y no necesariamente es que sean divisibles o conjugadas. En otro caso, también podríamos tener soluciones complejas múltiples. Cuando son múltiples, las tenemos que analizar por partes. No se puede hacer de un jalón. Eso lo vuelve complejo. Bueno, más que complejo, es muy largo. Por lo tanto, el polinomio es conveniente factorizarlo. ¿Qué es factorizar? Factorizar es una expresión algebraica exponencial, separarla de acuerdo al binomio de Newton o al triángulo de Pascal. ¿Sale? Si tenemos un elemento combinado elevado al cuadrado, ya sea en suma o en resta, entonces desarrollo el trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado del primero más menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. A eso es a lo que me refiero con la factorización. ¿Sale? Y aquí está lo que les decía. A a la cero de x menos x1 por x menos x2 a la 2. Desarrollo el binomio y al desarrollarlo me queda que es el cuadrado del primer término, en este caso más el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Al desarrollarlo y multiplicarlo con el primero, me queda, si observas, una función cuadrática, x cuadrada más bx más c. ¿Sale? Esta es la que yo te comentaba, que la puedes factorizar o resolver por la fórmula general. Cuando tú tienes una ecuación de esta forma, x cuadrada más bx más c, ocupas la fórmula general donde a es el coeficiente que acompaña a x cuadrada, que aquí no se pone, pues sería uno. B es el que acompaña el término lineal x y c es el término constante. ¿Sale? Y así es como se resuelven estas descomposiciones de cociente, integrales de cociente. ¿Sale? Y es importante esto que te acabo de decir porque aquí en la parte de abajo es donde tenemos la descomposición de factores y es conveniente siempre factorizarlos. Bueno, en el paso 2, descomponer el integrando en fracciones simples. Si se te complica la parte algebraica de factorización, siempre tienes opciones, ¿verdad? Descomponerlo por factores simples y los puedes ir agrupando poco a poco. Este es el camino más largo, pero para algunos es el más sencillo porque prefieren hacer más talacha y no meterse con broncas del trinomio cuadrado perfecto, de las factorizaciones o la sustitución en la chicharronera. Bueno, ahora sí que ya cada quien. Yo recomiendo la fórmula general. Para el paso 3, cálculo de coeficientes indeterminados. Yo ya te hablé de las indeterminaciones, ¿no? ¿Cómo se hace? Es cuando se elimina el denominador, cuando el número que está abajo de la fracción se elimina, se cancela o se vuelve cero. Esas son indeterminaciones. Ya lo he mencionado varias ocasiones. ¿Sale? A pesar de que son indeterminaciones, sí se pueden resolver con una identidad polinómica. Es decir, dar valores numéricos, los que ustedes quieran, tanto a los coeficientes indeterminados como a las variables. Y se resuelve el sistema. ¿Sí? Esto lo tienes que aplicar en tu proyecto integrador, porque por ahí hay una indeterminación, pero sí se puede resolver. ¿Ok? Bien. Para descomponerlo en fracciones simples, que es el proceso largo, pero también a algunos se les facilita, pues es la factorización del polinomio, pero del denominador nada más. ¿Sale? Entonces, aquí hay un autor que se apellida Ruffini y él dice que el desarrollo del triángulo de Pascal para una expresión a la quinta es este el procedimiento, ya sea la cuarta, la tercera o al cuadrado, es de acuerdo al nivel del triángulo de Pascal. Estudia esta parte del triángulo de Pascal para que hablemos el mismo idioma. Paso 2, descomponer las fracciones simples. ¿Sí? ¿Quién es A, quién es B, quién es C? Y de esta manera podamos juntarlas. En el paso 3, el cálculo de los coeficientes indeterminados y juntamos todo al final. Una vez que ya se identificó quién es quién, bueno, pues procedemos a juntarlo todo y a operarlo algebraicamente.
¿Sale? Ese es el estudio de la integral compuesta en coeficiente o expresada en coeficiente, donde aparece un término d, que es el discriminante del denominador. ¿Sale? El discriminante del denominador es justamente lo que está dentro del radical de la función general, de la fórmula general. Es lo que está dentro del radical, b cuadrada menos 4ac. ¿Vale? Aquí, si la derivada del denominador es un número real, diferente de cero, diferente de uno, entonces esta integral se puede resolver aunque sea indeterminada. ¿Vale? Por ejemplo, la del tipo neperiano, que tanto he hablado, la de base E. En este caso, si tuviéramos lo contrario, de que el discriminante fuera mayor o igual a cero, entonces la integral no es una indeterminación, ¿sale? Y se tiene que resolver por descomposición de fracciones simples, ¿sale? Y bueno, eso solamente es cuando es diferente de cero, ¿sí? Tenemos que buscar la derivada del denominador y también del numerador. Paso 2, como consecuencia se pueden descomponer la integral en suma de otras dos, como la primera inmediata. En el caso del neperiano, que no sufre ningún cambio, se mantiene igual tanto para derivada como para integral. Y la segunda es del tipo arcotangente, que hablamos aquí de una integral inmediata de tabla. ¿Sí? Y bueno, pues ya no los voy a aburrir. Termino prácticamente con las funciones o fórmulas trigonométricas fundamentales, que también son por tablas. ¿Sí? Aquí vienen sus descomposiciones. No ocupamos en sus actividades integradoras, pero es mi trabajo que se lleven esta información, porque si alguno de ustedes llega a estudiar ingeniería, esto les puede ser de mucha utilidad. ¿Vale? Esto se ve en matemáticas avanzadas de ingeniería. Así que en media superior, lo único que hacemos es, como lo estoy haciendo yo, darles las generalidades y dándoles la información, porque en algún punto de su vida lo pueden ocupar, ¿no? Viene la forma, la condición y el método, donde lo aplicas y cómo lo aplicas. ¿Sí? Tenemos las diferentes formas, sus condiciones y el método, sobre todo son para las trigonométricas. ¿Mm? Tenemos las del tipo impar también, las del tipo par, que se comportan diferentes a la hora de integrar, ¿sale? Tenemos también las del tipo impar, pero combinadas en impar y en par, pero son combinadas, ya son procedimientos un poquito más complejos, ¿sale? La de que es el producto de funciones, pero con distinto argumento. ¿A qué se refiere con el argumento? Se refiere con la transformación de productos, donde yo los puedo pasar de una multiplicación a una división o de una división a multiplicación, etcétera. A eso se refiere. Aplicaciones, principalmente para el cálculo de áreas, donde tenemos esas áreas en sólidos en revolución, en áreas arriba o debajo de una curva, ¿sale? Y tenemos también sus intervalos de limitación, lo que veíamos con la regla de Barrow, ¿sí? Aquí se vuelve a aplicar otra vez. Por ejemplo, aquí tenemos el área bajo la recta. Aquí no hay una curva, es una recta. Y esta está muy sencilla, ¿sale? Simplemente se calcula como si fuera un trapecio rectilíneo. Pero cuando yo tengo un trapecio curvilíneo, entonces tenemos una función exponencial, ¿sale? Pero el procedimiento es el mismo, ¿sale? Ya sea lo que está debajo de la rectificación o entre la rectificación y la curva, que es el tercer elemento. Pero aquí tendríamos un error de indeterminación, que ya vimos en algunos casos si se pueden resolver. Y bueno, pues hasta aquí termina mi presentación. Para algunos se les hace complicado esta última clase. Hay otros que sí ya me van comprendiendo. Y bueno, hay de todo, ¿verdad? Se nos va a terminar el tiempo. Está por cerrarse esta liga. Por favor, nos vemos en la siguiente liga.